Todos amaban a don Ramón, pero casi nadie supo cómo murió Ramón Valdés. Detrás del personaje más querido de la televisión latina se escondía una verdad incómoda: abandono, enfermedad y una despedida tan triste como brutal. ¿Por qué nadie del elenco fue a su funeral? ¿Qué escena grabó en un cementerio justo antes de morir? Esta historia no es solo nostalgia, es una sacudida, porque a veces la comedia esconde tragedias que nadie quiso contar. El aeropuerto de Lima era un lugar común, lleno de ruido, de pasajeros con prisa y de historias que se cruzan sin tocarse. Pero aquel día, entre la multitud, caminaba lentamente un hombre flaco, encorvado, aferrado del brazo de su hermano. Nadie lo sabía entonces, pero estaban viendo caminar, por última vez, fuera de México, a Ramón Valdés, el eterno don Ramón. En esa imagen capturada por una cámara discreta, no había escenografía, ni risas grabadas, ni colorido de escenografía televisiva, solo un cuerpo debilitado, una mirada opaca y un gesto inmenso, el de seguir caminando cuando cada paso duele, el de no rendirse cuando el cuerpo ya pidió descanso hace tiempo. Aquella caminata no fue solo un trayecto por el aeropuerto, fue una despedida lenta, sin discursos ni cámaras, un adiós en silencio. Ramón había ido a Perú por trabajo, así lo decía el cartel promocional del espectáculo, pero la verdad era mucho más humana. Necesitaba sentirse vivo, sentir el aplauso, el cariño del público, la carcajada espontánea de los niños, el respeto de los adultos, porque aunque el personaje seguía brillando, el hombre detrás de don Ramón se apagaba en secreto. El cáncer ya había invadido su cuerpo, primero los pulmones, luego el estómago, más tarde la médula ósea. Los médicos habían sido claros, no había marcha atrás. Pero Ramón, terco como siempre, no quería despedirse desde una cama. Quería hacerlo de pie, con dignidad, aunque le costara cada segundo. Ese viaje a Perú fue su acto final. Lo sabían los más cercanos. Lo sospechaban quienes lo veían caminar con dificultad, tomar aire entre palabra y palabra, descansar más de lo habitual. Pero aún así, él seguía. Porque mientras don Ramón estaba vivo en escena, Ramón Valdés se sentía útil. El escenario era su refugio, su forma de huir del hospital, de los diagnósticos, del dolor. En cada presentación con Kiko, en cada rutina cómica, en cada frase improvisada, encontraba unos segundos de olvido, y eso valía más que cualquier medicamento. Los testigos de esa gira coinciden en algo. Su risa ya no era la misma, pero su entrega seguía intacta. Se notaba que estaba cansado, que sufría, pero no se quejaba. Subía al escenario como si nada, y al terminar, volvía a su habitación, solo, a dormir con analgésicos, a resistir otro día más. Una fotografía lo inmortalizó saliendo del aeropuerto. En ella se le ve sujetando por dos personas. Una de ellas es su hermano, el hombre que lo acompañó hasta el último día. En esa imagen no hay glamour, hay verdad, dolor, amor fraternal, dignidad silenciosa. Ese último viaje no fue solo geográfico, fue emocional, fue espiritual. Fue el tránsito entre el personaje que hizo reír a medio continente y el hombre que empezaba a despedirse. Lo supo, lo sintió, aunque no lo dijera, aunque respondiera con chistes cuando alguien le preguntaba cómo se sentía. Porque ese fue su estilo siempre, usar el humor como escudo, como lenguaje, como refugio. Cuando regresó a México su cuerpo ya no podía más, pero lo hizo en silencio. No hubo ruedas de prensa, no hubo homenajes, no hubo ni siquiera titulares. Solo su familia sabía lo que estaba ocurriendo, y él, como siempre, se encargó de minimizarlo todo. Solo estoy cansado, decía, pero en realidad se estaba apagando. Fue entonces cuando el silencio se volvió rutina. Se refugió en su casa, dejó de recibir visitas, su salud decayó rápidamente. En cuestión de semanas ya estaba sedado permanentemente para no sentir dolor. Pero nadie olvida ese último esfuerzo, ese último viaje. Y lo más impactante es que lo hizo sin decirlo, sin anunciarlo, sin convertirlo en espectáculo. Porque Ramón nunca buscó reflectores. Él brillaba sin necesidad de ellos. Algunos dirán que fue un error no hablar, no pedir ayuda, no decir adiós. Pero quienes lo conocían bien sabían que ese silencio era parte de su esencia. Ramón Valdés no necesitaba protagonismo,
Solo quería morir con la misma humildad con la que vivió. Y aún así su partida dejó un vacío inmenso, porque no fue solo un actor el que se fue. Fue un símbolo, una parte de la infancia de millones, un rostro familiar, una risa inolvidable. El aeropuerto de Lima fue su escenario final, no un set de televisión, no una gala, no una premiación. Un aeropuerto cualquiera, lleno de extraños, pero también de testigos anónimos que, sin saberlo, vieron a una leyenda caminar por última vez. Esa escena, tan sencilla como devastadora, dice más que cualquier discurso. Ramón Valdés enfrentó su muerte como enfrentó la vida, con valentía, con humor y sin hacer ruido. Cuando uno piensa en don Ramón, es casi automático imaginar al vecino flaco, desempleado, regañón, pero profundamente entrañable. Ese que esquivaba la renta, que educaba a la chilindrina a su manera, que se enfrentaba a doña Florinda y siempre terminaba con una cachetada. Pero detrás de ese personaje que marcó generaciones, había un hombre real, uno mucho más complejo, más vulnerable, más silencioso. Ramón Valdés no era un personaje, era una persona, y muy pocos realmente lo conocieron. El personaje de don Ramón no se construyó con guión, se construyó con verdad, porque en muchos aspectos Ramón Valdés no actuaba, solo era. Su tono de voz, su manera de caminar, su risa medio burlona, todo eso ya venía de fábrica. Eso lo hizo tan auténtico, tan inolvidable, y al mismo tiempo tan difícil de separar del ser humano que lo interpretaba. Los que trabajaron con él decían que no necesitaba ensayo. Le daban una línea y la transformaba en oro. Con una mirada, con una pausa, con una expresión facial, lograba lo que otros no con páginas enteras de guión. Era instinto puro, humor sin esfuerzo. Pero lo que casi nadie veía era que Ramón, fuera de cámaras, era lo opuesto a su personaje en un aspecto crucial. La tristeza lo acompañaba siempre. Ramón había vivido pérdidas desde muy joven. Su padre murió cuando él era apenas un niño. Su carrera en el cine, aunque exitosa en términos de cantidad, no le trajo estabilidad emocional. Fue parte de una generación de actores que trabajaban sin cesar, pero sin garantías, sin respaldo. Eso dejó huellas. Lo hacía fuerte, pero también lo volvía silencioso. Era un hombre extremadamente sencillo. No le gustaban los lujos, ni la fama, ni las entrevistas. Prefería una charla tranquila en camerinos que un evento lleno de flashes. Era amable pero distante, cariñoso pero reservado, y sobre todo, leal. A sus amigos, a sus principios, a su libertad. Esa lealtad fue lo que lo llevó a dejar El Chavo del Ocho en 1979 junto con Carlos Villagrán. No lo hizo por capricho, lo hizo por solidaridad, porque no soportaba las injusticias y porque sentía que el clima de trabajo había cambiado. Ya no era el mismo grupo de amigos haciendo reír, era una maquinaria que empezaba a volverse fría, controlada por intereses que él no compartía. Su relación con Florinda Mesa era tensa, no porque hubiera odio, sino porque Ramón no toleraba el poder mal usado. Y cuando Florinda comenzó a tener más influencia sobre las decisiones del programa, él prefirió irse antes que quedarse en un ambiente donde ya no se sentía cómodo. A pesar de las diferencias, nunca habló mal de nadie, nunca concedió entrevistas escandalosas, nunca vendió su versión. Se fue en silencio, como lo hizo casi siempre, y eso, en un medio donde el escándalo es moneda corriente, lo hace aún más admirable. Con Roberto Gómez Bolaños tuvo una relación compleja. No eran enemigos, pero tampoco amigos cercanos. Se respetaban, se necesitaban. Pero también había diferencias ideológicas, creativas y personales que nunca terminaron de resolverse. Aún así, Ramón siempre habló con respeto, incluso cuando no estuvo de acuerdo con algunas decisiones. En cambio, su relación con Carlos Villagrán era otra historia. Eran hermanos del alma. Compartían no solo escenas, sino también la vida. Se entendían sin hablar. Viajaban juntos, trabajaban juntos, se cuidaban mutuamente. Fue Carlos quien lo acompañó en muchas de sus últimas giras. Fue él quien lloró con él en su última visita. Fue él quien entendió mejor que nadie quién era Ramón cuando las cámaras se apagaban. Y con María Antonieta de las Nieves, la conexión era casi paternal. Aunque no eran padre e hija, fuera de escena se trataban con un cariño real. María solía decir que lo admiraba profundamente,
que le dolía verlo fumar tanto, que le preocupaba su salud, pero que jamás vio en él una queja ni una mala palabra. Ramón era generoso. Si alguien del elenco necesitaba algo, él estaba ahí. Daba consejos, compartía su comida, prestaba dinero, regalaba cigarros, y no esperaba nada a cambio, porque para él lo importante no era la fama ni el dinero, era la gente. Hay una anécdota poco conocida que pinta perfecto quién era Ramón Valdés. Durante una grabación, un niño del público, en aquellos episodios donde se grababa con audiencia, se cayó en plena función. Nadie lo notó, solo Ramón. Se detuvo, fue hasta el borde del set, ayudó al niño, le preguntó si estaba bien y luego, sin hacer show, volvió a su lugar y siguió actuando. Esa escena fue editada, pero quedó en la memoria de quienes la vieron. Ese era Ramón, el que veía lo invisible, el que no necesitaba cámaras para hacer lo correcto. También era un hombre solitario, no porque no tuviera amigos, sino porque le gustaba la calma. Leía mucho, escribía en libretas que nunca mostró, amaba la poesía, le gustaba caminar por la ciudad sin que lo reconocieran. Y tenía una filosofía muy particular. No hay que tomarse la vida tan en serio, porque igual nadie sale vivo de ella. Esa mezcla de humor y profundidad lo hacía único. Por eso, aunque otros actores intentaron replicar su estilo, ninguno lo logró, porque lo suyo no era actuación, era verdad. Con el paso de los años, su figura se volvió leyenda, pero Ramón nunca buscó eso, ni siquiera entendía por qué lo querían tanto. Yo solo hacía mi trabajo, decía. Pero claro, cuando alguien hace su trabajo con tanta autenticidad, lo convierte en algo eterno. Don Ramón fue un personaje, pero Ramón Valdés fue un hombre que luchó, que cayó, que se levantó, que amó, que perdió, y que eligió siempre ser fiel a sí mismo, aunque eso le costara contratos, fama o comodidad. Esta sección termina con una certeza. Para entender por qué su muerte dolió tanto, primero hay que entender cómo vivió, porque la grandeza de Ramón Valdés no estaba en su personaje, estaba en su humanidad. Ramón Valdés era de esos hombres que no iban al médico. Le molestaba la bata blanca, la sala de espera, el olor a hospital. Decía que no había peor cosa que saberse enfermo y que era mejor no preguntar. Pero había un enemigo que no se detenía con evasivas, el cáncer. Y cuando llegó, no pidió permiso. Todo comenzó con una tos persistente, un cansancio que no se iba, una pérdida de peso que ya no podía atribuirse solo al estrés o a la edad. Los que lo rodeaban lo notaban más pálido, más delgado, más callado, pero él seguía fumando, a todas horas, con una terquedad que solo podía explicarse por la adicción o por un tipo de dolor que solo él conocía. Durante años, el tabaco había sido su compañero constante. Grababa con un cigarro en la mano, comía con uno en el cenicero, se dormía con el humo aún en los pulmones. Le decían que parara, que era peligroso, que se cuidara. Pero Ramón se reía. «De algo hay que morirse», decía. Y así seguía, como si el cigarro lo ayudara a respirar, no a destruirse. El diagnóstico oficial llegó a inicios de los 80. Cáncer de pulmón, en fase avanzada. La noticia cayó como una losa. Pero él no reaccionó con pánico. Lo hizo con resignación. «Ya sabía», dijo. «Solo necesitaba que me lo confirmaran». Y siguió fumando, como si nada, como si desafiar al cáncer fuera también parte de su papel. Su familia intentó convencerlo de buscar tratamientos agresivos, de dejar el tabaco, de cambiar de vida. Pero Ramón no quería vivir más años a cambio de perder su libertad. Prefería vivir menos, pero a su manera. Esa era su forma de resistir, de controlar lo poco que aún podía. Pese a todo, accedió a someterse a una operación en el estómago. Ya para entonces el cáncer se había extendido. El procedimiento fue duro. Le redujeron el estómago a 1/3. Perdió aún más peso. Las náuseas eran constantes. Comer se volvió una batalla, pero no se quejaba, no por orgullo, sino porque no querían que lo vieran como un enfermo. Su imagen siempre había sido la del hombre fuerte, flaco pero resistente, y así querían que lo recordaran. Lo más sorprendente es que incluso en esa etapa, Ramón seguía trabajando, viajaba, grababa, sonreía. Era como si necesitara el escenario para mantenerse vivo, como si cada aplauso le diera unos días más.
Grabó varios episodios de programas en Venezuela junto a Carlos Villagrán, ya visiblemente debilitado. Su voz temblaba, sus movimientos eran lentos, pero su chispa seguía ahí, porque la risa era su medicina. Uno de los momentos más duros fue cuando supo que el cáncer había llegado a la médula ósea. Eso significaba que ya no había vuelta atrás, que el final no era una posibilidad, sino una certeza cercana. Y aún así, Ramón no detuvo su vida. Grabó un capítulo final en un cementerio, una escena escalofriantemente simbólica. Allí, entre la neblina, don Ramón desaparecía, como si supiera que ese sería su último acto. Carlos Villagrán fue testigo de ese momento. Dijo que fue difícil grabar, que se notaba que Ramón estaba al límite, que apenas podía sostenerse. Pero también dijo que nunca lo oyó quejarse, que seguía haciendo chistes entre escenas, que seguía cuidando que los demás estuvieran cómodos, porque así era él, un cuidador silencioso, incluso mientras moría. Los médicos comenzaron a darle solo tratamientos paliativos. Ya no había nada que curar, solo quedaba evitar el dolor. Las visitas se redujeron, las giras terminaron, los días se hicieron más lentos. Ramón pasó más tiempo en casa, leyendo, escribiendo, pensando y fumando. Sí, incluso entonces. Muchos criticaron esa terquedad, decían que se estaba suicidando lentamente. Pero en el fondo, Ramón no quería vivir como paciente, quería vivir como Ramón Valdés, con sus vicios, sus hábitos, sus silencios. Y así lo hizo, hasta que el cuerpo dijo basta. En sus últimos meses, lo cuidaron sus hijos y su hermano. Carlos Villagrán fue uno de los pocos compañeros que lo visitaron. Contó que en su última charla, Ramón aún tenía fuerzas para hacer una broma, que no quería lágrimas, que prefería una sonrisa. «No llores, cachetón», le dijo. «Si me ves en la nube, mándame un sándwich». Y se rió, como si la muerte no le diera miedo, como si ya la tuviera asumida. Ese fue el gran secreto de Ramón Valdés. No era valiente porque no tuviera miedo, sino porque había decidido que el miedo no le robaría su dignidad, ni su humor, ni su forma de ser. Durante las últimas semanas, estuvo sedado. Los dolores eran insoportables. La morfina lo mantenía dormido casi todo el tiempo. Pero aún en medio de la inconsciencia, su rostro no se veía atormentado. Parecía estar en paz, como si supiera que había vivido como quiso, que había amado, reído, dejado una huella, y que eso bastaba. El 9 de agosto de 1988, su corazón dejó de latir. Tenía 64 años. En ese instante no solo murió un actor, murió una era, porque con él se fue una parte del alma de Latinoamérica, esa que creció viéndolo en la vecindad, en el patio, esquivando la chancla, abrazando a la chilindrina. Pero aunque su cuerpo se fue, su legado se multiplicó, porque a diferencia del cáncer que destruye en silencio, el amor por don Ramón se propagó con fuerza y sigue creciendo. Ramón Valdés ya no era el mismo. La enfermedad había avanzado tanto que caminar era una tarea dolorosa. Su cuerpo delgado, el rostro pálido y una voz que apenas salía de su garganta eran testigos del peso que cargaba. Pero aún así, aceptó grabar una escena final, una que sin saberlo se convertiría en su despedida simbólica del mundo. La escena fue filmada en un cementerio, un lugar cargado de simbolismo, pero que en aquel momento parecía una simple locación más para una secuencia cómica. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko y compartía una profunda amistad con Ramón, relató que el ambiente durante la grabación fue inusualmente solemne. Todos sabíamos que Ramón estaba mal, pero verlo en ese escenario, con lápidas alrededor, fue demasiado. Parecía una broma del destino, confesó Villagrán entre llantos en una entrevista años después. Esa escena no fue escrita como una despedida. Era parte del guión, un fragmento más de la rutina, pero al verla hoy, adquiere un significado escalofriante. En la toma, don Ramón bromea sobre la muerte, hace una mueca y se pierde caminando entre tumbas. El público ríe, pero detrás de la cámara la risa se convierte en nudo en el garganta. Ramón, literalmente, se estaba despidiendo.
El simbolismo no pasó desapercibido. Muchos fanáticos lo han interpretado como una representación metafórica de su paso al otro plano. No hubo homenaje ni palabras solemnes en ese momento, pero esa escena, sin quererlo, se convirtió en su epitafio visual, un mensaje silencioso que decía: «Me voy como viví», haciendo reír. Villagrán recuerda que, al finalizar la toma, Ramón se sentó en una banca del cementerio. Respiraba con dificultad, pero sonreía. ¿Sabes qué es lo más irónico, Carlos?, le dijo. Que quizá este sea el lugar donde de verdad me quede. La frase no era dramática ni triste. Fue dicha con el mismo tono con el que solía lanzar una de sus clásicas frases en la vecindad. Eso era lo más impresionante de Ramón, su capacidad de normalizar el dolor, de convertir lo trágico en algo ligero. Ese día, el equipo de producción no aplaudió. No hubo bromas al final de la jornada. Todos lo sabían. Ramón se estaba apagando. Y aquella escena no era solo una más, era la última. Uno de los camarógrafos veteranos dijo después que mientras editaban el material, muchos no pudieron contener el llanto. Era como ver el alma de alguien irse en cámara lenta, contó. Él no actuaba. Ramón estaba siendo él mismo, enfrentando la muerte con la frente en alto y una sonrisa tenue. Lo que más sorprendía era su lucidez emocional. Sabía lo que ocurría dentro de su cuerpo. Los médicos ya no hablaban de tratamientos, solo de paliativos, pero eso no lo detuvo. Él quería grabar, no por dinero, no por fama, sino porque amaba su trabajo y porque sabía que cada minuto en cámara era un minuto menos de dolor. Era su forma de resistir. Durante esa grabación final, se dieron varios momentos que quedaron fuera del corte oficial. Uno de ellos, según relatan testigos, fue cuando Ramón improvisó una frase: «Ya me voy, pero no se preocupen, seguro allá arriba también necesitan a un don Ramón que les cobre la renta del cielo». El equipo entero rió. Y después se hizo el silencio. Ese instante, no transmitido, fue conservado por el editor jefe. Una joya que solo algunos han visto. Una joya que encierra la esencia de Ramón Valdés. Humor hasta el último suspiro. Muchos años después, cuando los fans descubrieron esa escena, la convirtieron en un símbolo de despedida. En convenciones, videos tributo y homenajes digitales, el fragmento aparece con frecuencia acompañado por música melancólica, frases de amor eterno y mensajes de gratitud. Para ellos, no fue solo un sketch, fue el momento en que don Ramón se fue sin decir adiós, como un comediante que baja el telón sin aplausos, pero con el corazón lleno de amor. Lo más impresionante de todo fue cómo esa última aparición reflejó la filosofía de vida de Ramón. Nunca quiso ser recordado por su enfermedad, ni por sus sufrimientos. Siempre quiso ser recordado por la risa, la honestidad y esa forma tan humana de mirar al mundo con ternura, aunque el mundo le devolviera golpes. Carlos Villagrán lo resume de una manera sencilla, pero poderosa. Ramón no tuvo una despedida oficial, no hubo un gran evento, pero esa escena, esa fue su última función y fue perfecta. Ver esa toma hoy, con el conocimiento del contexto, transforma por completo su sentido. Cada palabra, cada mirada, cada gesto cobra un peso emocional inmenso. Don Ramón, el eterno moroso, el que siempre tenía problemas con doña Florinda, el que le debía la renta al señor Barriga, se despidió de todos nosotros caminando entre lápidas con una sonrisa silenciosa y un humor que trascendió incluso la muerte. Muchos años después, Florinda Mesa hablaría brevemente de ese momento. A pesar de sus diferencias con Ramón en los últimos años, confesó que al ver esa escena no pudo contener el llanto. Fue como si la vida le hubiese escrito su última línea de guión y lo hizo con poesía, dijo en una entrevista en 2008. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, la describió como una obra maestra del azar. Nunca hubo intención dramática, pero la vida, en su ironía, convirtió esa secuencia en una pieza de arte involuntaria. Incluso, los productores y directores de aquella serie, conocidos por su sobriedad y pragmatismo, reconocieron que aquella grabación marcó un antes y un después. Nunca volvimos a ver a don Ramón, pero esa escena nos dio la despedida que no supimos hacerle en persona, dijo uno de ellos con la voz entrecortada. Lo más poderoso fue la respuesta del público. Los comentarios de los fans en redes sociales, décadas después, reflejan la profundidad del vínculo emocional que millones de personas sintieron con Ramón Valdés. Muchos escriben que esa escena les ayudó a entender la muerte de una forma distinta. Otros la ven como un recordatorio de que el humor puede acompañarnos incluso en los momentos más oscuros. En países como México, Colombia, Perú y Argentina,
Esa escena se ha proyectado en universidades y homenajes culturales como un ejemplo del poder simbólico de la televisión popular. Se han escrito ensayos, tesis y artículos que analizan la carga filosófica que encierra. La muerte como parte de la narrativa, pero nunca como final trágico, sino como cierre poético. Algunos expertos en narrativa audiovisual han descrito esa escena como uno de los momentos más emocionalmente poderosos de la televisión latinoamericana. No por lo que dice, sino por todo lo que calla. En última instancia, esa fue la magia de Ramón Valdés. Decir tanto con tan poco. Su cuerpo frágil, su voz debilitada y su presencia en un cementerio bastaron para construir una despedida inmortal. Ese es el poder de un verdadero artista. Convertir lo ordinario en eterno. Hacer de una escena simple un monumento a su legado. Porque la última escena de Ramón no fue solo un momento televisivo, fue un acto de amor, de valentía y de una humanidad que, aún hoy, nos conmueve hasta las lágrimas. La noticia del fallecimiento de Ramón Valdés corrió como un susurro triste por toda América Latina. No hubo cadenas nacionales ni grandes titulares en los periódicos, pero en millones de hogares se sintió como si un miembro de la familia se hubiera ido, porque don Ramón no era solo un personaje, era el reflejo de una figura paterna cercana, humana, imperfecta, pero entrañable. Su muerte no provocó escándalos ni polémicas, provocó silencios, lágrimas privadas, suspiros nostálgicos. En cada rincón de México, Argentina, Perú, Colombia y muchos países más, alguien recordó un episodio, una frase, una risa provocada por él. Y eso fue suficiente para entender que su partida no sería definitiva. Uno de los homenajes más conmovedores fue de Angelines Fernández, doña Clotilde, la bruja del 71. Ella y Ramón compartieron una amistad profunda, forjada en años de trabajo, pero también en confidencias y dolores similares. Cuando asistió al funeral, se quedó al lado de su ataúd por más de 2 horas, llorando en silencio. No pronunció discursos, no dio entrevistas, solo estuvo allí. Y cuando finalmente se despidió, besó su frente y dijo: «Hasta siempre, mi Rorro». Fue un momento tan íntimo y emotivo que quienes lo presenciaron aún hoy lo recuerdan como una escena digna de una película. Angelines murió pocos años después, y entre los fanáticos nació la idea de que quizás estaban destinados a reencontrarse en ese universo paralelo donde don Ramón finalmente aceptaría una cita con la bruja del 71. La ficción que compartieron en vida se convirtió para muchos en una verdad emocional. Con el tiempo, lejos de desvanecerse, la figura de don Ramón se hizo más fuerte. Mientras otros personajes fueron adaptados, reemplazados o reinterpretados, don Ramón se mantuvo intacto. Su esencia no necesitó actualizaciones. Su humor no envejeció. Su autenticidad siguió vigente en una época donde la honestidad en pantalla es cada vez más escasa. En redes sociales, cada generación lo descubre como si fuera nuevo. Clips de sus mejores frases, montajes nostálgicos y homenajes digitales se multiplican constantemente. ¿Y ahora quién va a pagar la renta? O «con permisito, dijo Monchito», o simplemente su grito de «no me simpatizas», siguen provocando carcajadas sinceras. Pero más allá del humor, lo que ha mantenido vivo a don Ramón es su humanidad. Fue el único personaje que no necesitó disfraces elaborados ni exageraciones físicas para conectar con el público. Era un padre soltero desempleado, con deudas, malhumorado, pero lleno de ternura. Un retrato auténtico de la vida cotidiana de millones de personas. Verlo era ver a un vecino, a un tío o incluso a uno mismo. Esa conexión emocional profunda es lo que transformó a don Ramón en un ícono. No fue la fama, ni el marketing, ni una estrategia de marca. Fue la verdad que transmitía con cada gesto, cada mirada, cada pausa. Y eso es lo que lo hizo eterno. Incluso los actores que trabajaron con él reconocen su legado como algo único. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, dijo en una ocasión: «Yo trabajé con grandes artistas, pero nadie como Ramón. Tenía una luz especial. Era como si el público lo abrazara cada vez que aparecía en pantalla». Su legado también está presente en el arte, la música y la cultura popular. En murales callejeros, canciones que lo mencionan, camisetas, stickers y hasta en tatuajes que la gente se hace con su imagen.
En muchos barrios humildes hay altares con su rostro, y no porque haya sido santo, sino porque fue real, y la gente real necesita referentes reales. Lo más hermoso del legado de Ramón Valdés es que nunca fue impuesto, fue adoptado, con amor. Fue el resultado de miles de momentos compartidos en familia, frente al televisor, de risas que ayudaron a sobrellevar días difíciles, de frases que se convirtieron en parte del habla cotidiana, de una figura que, sin quererlo, se instaló en el corazón colectivo de un continente. Hoy, cuando se habla de Don Ramón, no se habla solo de un personaje, ni siquiera solo de un actor. Se habla de un sentimiento, de una nostalgia alegre, de una infancia compartida, de la certeza de que mientras haya alguien que recuerde sus frases, sus miradas o su risa, Ramón Valdés no ha muerto y no morirá. Porque hay quienes dejan huella con escándalos, con premios, con millones de seguidores, y hay otros, como Ramón, que se hacen eternos con una gorra, una camisa desgastada y un corazón noble. Ese es su verdadero legado. Y por eso, cada vez que alguien ríe viendo uno de sus episodios, cada vez que un niño nuevo lo descubre por primera vez, Don Ramón vuelve a vivir, una y otra vez, para siempre. Y así, entre risas, dolor y un amor inmenso del público, Ramón Valdés se convirtió en algo más que un actor, en un símbolo eterno. Su vida nos enseñó que no se necesita una gran fortuna ni efectos especiales para ser inolvidable. Solo hace falta autenticidad, amor por lo que uno hace y el valor de ser uno mismo hasta el final. Don Ramón vive en nosotros porque representó lo que somos, imperfectos, luchadores, llenos de corazón. Si este video te hizo recordar, emocionarte o sonreír, te invito a que mantengas viva su memoria con un simple gesto. Dale like, compártelo con quien más lo necesite y suscríbete para seguir descubriendo las historias que dejaron huella en nuestras vidas. Porque mientras sigamos recordando a Ramón, él nunca se irá. Nos vemos en el próximo video. Y como diría él, con permisito, pero sigo aquí.